Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que bien, respetando la cuarentena cada uno de sus casas. Sabemos que estamos en tiempos bastante difíciles, pero eso no nos quita que haya que seguir estudiando. Entonces, a partir de hoy les doy la bienvenida a esta nueva modalidad de clases virtuales, donde cada semana estaremos desarrollando nuevos contenidos para poder juntos seguir estudiando. Y bueno chicos, comenzando con nuestro video de hoy, nuestro primer tema a desarrollar es la cinemática, ¿ok? Acá están algunos de los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de este video, tales como la definición, los tipos de movimientos que existen, algunos conceptos muy importantes a la hora de desarrollar los ejercicios que iremos viendo más adelante, y el movimiento rectilíneo uniforme, nuestro primer tema importante de la cinemática. Y primero que nada, ¿qué es cinemática? La cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin analizar las causas que lo producen. La mecánica es una de las tantas ramas que tiene la física que vamos a ir estudiando a través de los contenidos que vamos a desarrollar. Continuando con nuestro contenido, vamos a ver los tipos de movimiento que son en 1, en 2 y en 3 dimensiones. En una dimensión tenemos el movimiento rectilíneo horizontal o movimiento horizontal, que podemos imaginar como un auto que se mueve en una sola dirección, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, respetando siempre una sola línea. Como un movimiento vertical podemos estudiar un balón que se encuentre ascendiendo o descendiendo también en una sola trayectoria vertical o en una sola línea recta. Analizando los movimientos en 2 direcciones, podemos estudiar el movimiento circular. Imagínense una rueda de la fortuna, ¿sí? Donde ustedes están sentados en uno de los asientos y eso gira alrededor de un eje fijo. Eso es un ejemplo claro de un movimiento circular. Como movimiento parabólico podemos analizar el movimiento de un balón de básquetbol al lanzar al aro, o el clásico juego de Angry Birds que todos conocemos, que elegimos cuál va a ser la trayectoria oblicua o el lanzamiento parabólico que va a tener nuestro pajarito a lo largo del mapa. Y un movimiento tridimensional ya existe en todas las direcciones, ya es algo más real, ya es lo que realizamos nosotros día a día, moviéndonos o lanzando, moviendo objetos, que eso se va a estudiar en cursos más avanzados. Bueno chicos, aquí les traigo algunos conceptos importantes para poder comenzar nuestro primer movimiento, que dijimos que sería el movimiento horizontal o movimiento rectilíneo horizontal. Con ayuda de dibujo vamos a poder estudiar algunos de ellos. El primero que veremos es origen de las posiciones, origen de posiciones, que es el punto que nosotros decidimos en el recorrido que toma nuestro móvil, o nuestro camioncito en este caso, desde el cual a partir de ahí vamos a comenzar a contar a qué distancia se encuentran las posiciones que va ocupando, o cada una de las posiciones que va ocupando nuestro móvil. Por ejemplo, a partir de este punto nosotros vamos a decir que hacia la derecha, o todas las posiciones que ocupa hacia la derecha nuestro móvil serán positivas, y todas las posiciones que ocupe hacia la izquierda de este punto serán negativas. Vuelvo a repetir, este punto o el origen de las posiciones nosotros determinamos dónde va a estar. Siguiente, posición inicial. La posición inicial respecto al origen de las posiciones va a ser desde el cual nuestro móvil va a partir o va a comenzar su movimiento horizontal. La posición final, como dice su nombre, es el último punto que va a ocupar nuestro móvil dentro de todo su movimiento, ¿ok? Así también existe el tiempo inicial o T sub 0, que es el tiempo donde nosotros comenzamos a medir el movimiento y termina en el tiempo final. Entonces, haciendo un repaso general, tenemos nuestro origen de las posiciones o cero de las posiciones, que es el punto a partir del cual tomamos la medida de las posiciones que va ocupando el móvil. La posición inicial o S sub 0 y la posición final o S sub F, que son siempre medidas de acuerdo al origen de posición. Si transformamos esto un poco a números, vamos a tener aquí 0 metros, que es el origen de las posiciones, metro es nuestro sistema de medida del sistema internacional para distancias. Vamos a suponer 10 metros la posición inicial y 40 metros la posición
final. ¿Ok? Entonces, siempre contando a partir del origen de las posiciones, nuestra posición inicial son 10 metros a partir de aquí y nuestra posición final son 40 metros a partir de aquí. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que nos interesa normalmente a nosotros? Conocer su desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es la diferencia que existe entre la posición final que ocupa nuestro móvil y la posición inicial y se denomina delta S. ¿Ok? Aplicando una simple resta, tenemos que posición final menos posición inicial nos da como resultado nuestro desplazamiento. Entonces acá tenemos 40 menos 10 es igual a 30 metros. Para poder seguir definiendo el concepto de desplazamiento, vamos a suponer que uno de los puntos donde inicia o termina el recorrido de nuestro móvil sea en una posición negativa. Entonces, tomando como ejemplo la posición inicial igual a menos 10 metros, ya que se sitúa a la izquierda de nuestro origen de las posiciones, y nuestra misma posición final de 40 metros, vamos a analizar cuánto fue su desplazamiento. Entonces, recordando que la fórmula de desplazamiento era posición final menos posición inicial, reemplazando los valores de posición final igual a 40 metros y posición inicial igual a menos 10 metros en nuestra resta, vamos a poder encontrar que el desplazamiento es de 50 metros, ya que menos por menos nos da más, entonces tenemos 40 más 10 metros. ¿Sí? Se puede observar que el desplazamiento es desde la posición inicial hasta la posición final. Finalmente, chicos, en la sección de conceptos dejé la palabra trayectoria. Ahora, ¿qué es la trayectoria en un movimiento rectilíneo? Fíjense bien, si consideramos nuestro móvil, su posición inicial en el punto 1 a 10 metros de nuestro origen, vamos a colocar aquí 0 metros. ¿Sí? Parte de la posición 1 y lleva el siguiente recorrido de la posición 1 a la posición 2, de la posición 2 a la posición 3 y de la posición 3 da media vuelta y termina en la posición número 4. ¿Ok? Entonces, conceptos aprendidos: posición inicial, posición final. ¿Sí? Según nuestra definición de trayectoria, es cada uno de los puntos por los cuales fue pasando hasta llegar al final de su recorrido. ¿Ok? Entonces, la trayectoria sería todos los puntos por donde pasó, los de su vuelta nuevamente, hasta llegar hasta el punto final. Sin embargo, la diferencia importante que tiene con el desplazamiento es que este último, el desplazamiento, simplemente es la distancia que existe entre su posición final y su posición inicial. Así que vamos a volver a practicar aquí nuestro desplazamiento. Delta S sería igual a posición final, que es menos 5, menos posición inicial, que es 10. Y aquí vemos que nuestro desplazamiento sale menos 15 metros. Con signo negativo. ¿Está bien eso? Está correcto, porque nuestro desplazamiento es un vector. Entonces puede salir con un signo negativo. Muy bien, como ya establecimos los primeros conceptos, vamos a ir avanzando un poco más en dificultad y así poder ir sumando poco a poco las definiciones nuevas que vamos aprendiendo. Continuando con nuestro tema, encontramos la definición de velocidad. ¿Qué es la velocidad? Nosotros habíamos visto lo que era el desplazamiento, ¿sí? Posición final menos posición inicial, y vimos que también ese desplazamiento ocurre en un intervalo de tiempo que sería la resta entre tiempo final y tiempo inicial. Pues bien, la velocidad es el cociente o la división, podemos explicar, de nuestro desplazamiento y nuestro intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, recordando, posición final menos posición inicial, que es delta S, dividido tiempo final menos tiempo inicial. Así nosotros podemos establecer la definición de velocidad. La velocidad tiene una unidad de medida. La unidad de medida es metros sobre segundos en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque el desplazamiento se mide en metros y el tiempo se mide en segundos.
como es una división de ambos, también es una división de las unidades de medida y así se establece la unidad de medida de la velocidad. En otras unidades de medida, la velocidad puede ser centímetros sobre segundo, kilómetros por hora, pies sobre segundo, eso independientemente del sistema que estemos utilizando. También vamos a estudiar las definiciones de velocidad media y velocidad instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La velocidad media es la velocidad que adquiere un móvil en un cierto desplazamiento, tomando como referencia también un cierto tiempo. Sin embargo, la velocidad instantánea es aquella velocidad del móvil en una pequeña porción de tiempo y de desplazamiento. Supongamos que si este es todo nuestro desplazamiento, en esta pequeña porción vamos a medir la velocidad instantánea, ese punto, en ese cierto instante se denomina. Entonces ahí tenemos la definición de velocidad instantánea. También aprenderemos el concepto de aceleración. La aceleración va relacionada con la velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración es un cociente entre la variación de velocidad que existe en un cierto tiempo. Así como la velocidad es la variación de desplazamiento en un intervalo de tiempo, la aceleración es la variación de velocidad en un intervalo de tiempo. La unidad de medida de la aceleración son los metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional siempre. Y también veremos la diferencia entre aceleración media y aceleración instantánea, que podemos tomar muy de forma análoga con la velocidad media y velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque nuestra aceleración media es la variación de velocidad en un intervalo de tiempo. Sin embargo, la aceleración instantánea es la aceleración que tiene nuestro móvil en un cierto punto de su trayectoria o de su desplazamiento. Ok, una vez fijados los conceptos de velocidad y aceleración, vamos a entrar en los tipos de movimiento horizontal o movimiento rectilíneo horizontal que veremos en el siguiente video y en los demás ejercicios de ahora más. Primero tenemos el movimiento progresivo. ¿A qué se refiere con movimiento progresivo? Si establecemos nuestro origen de las posiciones y un sistema de referencia, como explicamos anteriormente, nuestro móvil, cuando se desplaza hacia las posiciones positivas, se dice que la velocidad es positiva o mayor a cero. En ese caso, nuestro movimiento es progresivo. Ahora, si en el caso que nuestro móvil se desplaza o se dirija hacia las posiciones negativas, vaya disminuyendo sus posiciones, la velocidad se dice que es menor a cero o negativa también y se trata de un movimiento regresivo. Para aclarar ambos movimientos, tanto progresivo como regresivo, consideramos que la aceleración es igual a cero, es decir, no tiene aceleración, la velocidad es constante en todo el movimiento. Ahora, si ya tomamos en cuenta que existe aceleración en el movimiento de nuestro vehículo, vamos a pasar a entrar a estos tipos de movimientos que los separé con una raya, ¿ok? Movimientos sin aceleración con velocidad constante, movimientos con aceleración y velocidad variable. El primero de ellos es progresivo acelerado. Establecimos la definición de movimiento progresivo, aquel cuya velocidad es mayor a cero y nuestro móvil se aleja del origen de posiciones, es decir, se dirige hacia las posiciones positivas. Ahora le sumamos que también existe una aceleración mayor a cero, es decir, que esta velocidad cada vez es más grande, lo que pasa cuando presionamos el acelerador de un automóvil y la velocidad va aumentando progresivamente. Entonces, progresivo acelerado. Ahora, en cambio, si nuestra aceleración es de sentido contrario a nuestra velocidad, es decir, es menor a cero, nuestro movimiento va a ser progresivo retardado. ¿Por qué? Porque la velocidad es positiva, quiere decir que se aleja del origen de posiciones. Pero mi aceleración negativa hará que esta velocidad, en vez de aumentar, irá disminuyendo de a poco, que es el fenómeno que ocurre cuando pisamos el freno de un auto que está en movimiento positivo. Cuando hablamos de movimiento regresivo, la diferencia que existe con el progresivo, como vimos anteriormente, es que nuestra velocidad en este caso es menor a cero y nuestro móvil se está intentando acercar hacia el origen de las posiciones
o posiciones negativas, como vimos en este ejemplo. Entonces, el movimiento regresivo retardado sería cuando tanto la velocidad como la aceleración se encuentran en sentidos contrarios. Mi velocidad menor a cero, mi aceleración mayor a cero. Y por último, el movimiento regresivo acelerado es cuando mi velocidad y mi aceleración se encuentran apuntando en el mismo sentido, entonces ambas son menores a cero. Bueno chicos, hasta acá nuestro primer video sobre cinemática. En el siguiente video estaremos ya adentrándonos más profundamente a ejercicios sobre lo que vimos hoy y comenzando de lleno a movimiento rectilíneo uniforme. Hasta la próxima.